El tema de espejos en la sesión pasada pues no tuvo, ¿cómo le podríamos decir?, su apropiada explicación. Entonces por eso decidí ampliar las presentaciones y hacer una específicamente de espejos, o sea, usar la ley de reflexión, la ecuación de los espejos, ver qué tipos de espejos cóncavos y convexos existen y pues intentar ver un sistema óptico simple que sería en forma de ejemplos. Bueno, pues el tema de espejos también está en la quinta edición de Hedge y los libros de física universitaria y física para científicos e ingenieros, también en los capítulos 34 y 35 respectivamente. Pues dicho esto, vamos al tema directamente. Nos quedamos acá en esta parte de que las lentes en su esquina pues pueden ser identificadas como la punta de un prisma. Entonces van a producir efectos de arcoíris circulares en los focos azul o rojo y por lo tanto las imágenes se van a ver afectadas principalmente por aberración cromática, aunque también, pues como sistema óptico, todas las aberraciones ópticas que existen, ¿no? Lo que se trata es encontrar una buena imagen de lo que se observa a través de un sistema óptico y pues fue Newton el que pues se imaginó y explicó que la luz compuesta de diferentes colores al atravesar una lente, pues esta actúa como un prisma y produce esos efectos de dispersión. Entonces, la solución obvia es el uso de espejos. Pues un espejo es una superficie finamente pulida que forma imágenes al reflejar la luz uniformemente. Y un frente de onda plano que incide un espejo pues reflejará dependiendo del ángulo de incidencia. Si el espejo está perpendicular al frente de onda, se va a reflejar en la misma dirección. Si tiene una inclinación respecto al frente de onda, esa misma inclinación, el frente de onda se va a reflejar con el doble de la inclinación. De todos modos, y en todos los casos, se va a cumplir siempre la ley de reflexión, pues en espejos, ¿no? En muchas aplicaciones, pues, si usamos un espejo plano y queremos concentrar la luz de un punto en otro, pues no va a ser posible. Entonces, debe de ser curvo, con la superficie reflejante cóncava. Y el truco, o la pregunta que deberíamos de hacernos es qué forma debe de tener esa superficie. Y afortunadamente, pues ya vimos esa herramienta matemática en la sesión pasada, que es el principio de Fermat. La trayectoria real que sigue un rayo de luz es tal que su tiempo de recorrido entre dos puntos fijos tiene un valor estacionario, considerando pequeñas variaciones en las trayectorias. En esta ocasión, pues vamos a considerar esta imagen, una superficie curva, que no sabemos cómo es, hay que determinarla, y dos caminos, un camino completamente en el eje. El rayo de luz que viene en el eje óptico se va a reflejar en el vértice del espejo y va a llegar al punto focal. Entonces su camino óptico pues es dado por la distancia del punto A más la distancia del punto B. Esa no hay pierde. Y otro, si la luz sale del punto B o del punto A y llega al otro punto, entonces va a recorrer esta par de triángulos o este par de hipotenusas de los triángulos. Y como hipotenusas, pues se pueden calcular precisamente así como dice camino óptico, z menos a. Bueno, si consideramos que esta es una coordenada z, entonces podemos ponerle z menos a este punto de coordenadas, y con eso pues y cuadrada es la altura a donde incide el punto en el espejo. Pues son dos, entonces z menos a, z menos b. Esta es la distancia que tenemos aquí marcadas en rojo en esta parte, y por lo tanto pues ya tenemos el camino óptico. Pero se pueden igualar, entonces el camino óptico a más b, el que va en el eje, se iguala a este, y se exige
se exige que el tiempo de recorrido sea igual en los dos rayos. Entonces, a partir del principio de Fermat pueden obtenerse las leyes de reflexión y refracción, como lo vimos en la sesión pasada. En este caso, se va a especificar la forma de la superficie y se obtiene la trayectoria del rayo de luz calculando el tiempo de recorrido. Como dije, vamos a exigir que todos los rayos se reflejan en una superficie reflectora, cumplan con ese principio y por lo tanto, pues se encuentra la forma apropiada del espejo. Bueno, ya está, igualamos el camino de óptico y esta expresión tiene dos raíces. Entonces lo que conviene es elevar toda la expresión al cuadrado, entonces nos quedará pues, un trinomio cuadrado en el lado izquierdo y habremos eliminado las raíces. Sin embargo, nos aparece otro término de dos veces una raíz con otra. Entonces se vuelve a hacer el proceso, o sea, volvemos a elevar al cuadrado, volvemos a eliminar los términos que correspondan, expandemos, simplificamos, otra vez trabajamos álgebra, son cosas de 9 pasos que les invito a realizar por su cuenta, son estos que están aquí a la izquierda. Y después de todos estos pasos de álgebra, pues vamos a obtener esta ecuación que está pues maravillosa porque tiene la variable z al cuadrado, z lineal, y y al cuadrado. Si hacemos esta ecuación en su forma más básica, lo que vamos a obtener es la ecuación de segundo grado en general. Entonces esa ecuación describe la forma del espejo deseado y por supuesto una cónica. Y una cónica de revolución porque estamos hablando de espejos tridimensionales, ¿no? Pero vamos a analizar esta ecuación pues dependiendo si son positivos, negativos, los valores de A y B y en todos los casos posibles, ¿no? Entonces el primer caso es que uno de los dos puntos esté en infinito. Si uno de los dos puntos está en infinito, pues obviamente 1 sobre infinito se vuelve 0 y nada más nos quedaría el otro punto. El z cuadrada pues obviamente se elimina, es 0, y del z pues se queda el signo menos con la variable b, y en y cuadrada sobre 4b, aquí es al que se hace infinito, por lo tanto la expresión general se reduce a esta expresión, y por supuesto esta expresión la podemos relacionar inmediatamente con que es una parábola. Si esta es una parábola de revolución, un paraboloide, tenemos dos casos. El caso pues que también explicó Newton, los rayos de luz que llegan de infinito a una parábola se van a concentrar todos en su punto focal. Pero también está el caso del espejo convexo. O sea, si los rayos de luz que vienen de infinito se reflejan en un paraboloide convexo, se van a reflejar como si provinieran de un punto focal, y entonces pues para eso están estas soluciones de los espejos parabólicos. Entonces los espejos convexos y cóncavos no tienen por qué ser solamente esferas, pueden ser de cualquier forma cónica, ¿no? Hay dos casos interesantes para objetos cercanos. Puede ser que A y B, uno de los dos, cualquiera, tenga un signo diferente al otro. Se obtiene una hipérbola. Bueno, si A es igual a menos B en la ecuación original, se puede rearreglar los términos y obtener esta ecuación de la derecha, la que está enmarcada. Y esta es la ecuación, bueno, si tenemos aquí una variable al cuadrado, otra variable al cuadrado y están restadas, eso corresponde a una hipérbola. Significa esto, un objeto cercano producirá una imagen real un poco más lejana al espejo. A ver, los rayos se van a concentrar hacia un foco de la hipérbola.
en vez de llegar lejos, se van a concentrar precisamente en otro foco. Ese es el uso de la hipérbola. Al revés también, ¿no? Si parten de un punto y se reflejan en una hipérbola, van a aparecer como si se reflejaran, o si provinieran más bien, de el otro foco de la hipérbola. Estas dos imágenes pues nos ejemplifican el uso de las hipérbolas de revolución, y pues necesariamente el objeto o la imagen, uno de los dos, será virtual. Ahora, los dos tienen el mismo signo. El caso, bueno, me acabo de dar cuenta, A igual a B no es cierto, o sea, el caso A igual a B es una esfera. Entonces A tiene el mismo signo que B y pueden ser diferentes. Entonces, la ecuación original se rearregla y se obtiene la misma ecuación de la hipérbola, pero ahora con signo positivo. Eso es una elipse. Y si es una elipse, significa que un objeto cercano producirá una imagen perfecta, real y cercana al espejo si su forma es elíptica. Entonces, acá en este par de imágenes, a diferencia de la imagen de donde salió el problema original, aquí el punto A y el punto B están sobre el eje óptico y se habla de un esferoide prólata, que significa que si la luz parte de un punto focal de la elipse y se refleja en la elipse, va a llegar y a concentrarse perfectamente en su otro punto focal. Y en el caso de una elipse convexa, si la luz llegara a algún foco a concentrarse, se refleja en él como si saliera del otro foco. Ambos casos son esferoides prólatas. Si queremos usar un esferoide óblata, nos regresamos directamente a la imagen de nuestro problema original. En ese caso estaría usándose esta parte de la elipse, donde el punto A emite luz hacia él y refleja hacia otro punto. Bueno, así rápidamente la puedo regresar y sería esta imagen de la que les estoy hablando. Esta sería una elipse y aquí están. Si los puntos no se quieren exactamente en el mismo lugar, pues entonces sería otra parte de la elipse la que podría usarse, pero pues siempre serían las elipses o partes de la elipse la que tendría que usarse para que de un punto la luz se forme su imagen puntual en el otro foco. Ahora sí, un caso particular de la elipse es la esfera. Si se exige que A sea igual a B, o sea que están exactamente en el mismo punto de coordenadas, eso significa que esta ecuación completa pues se hace la ecuación de una esfera. Y si se hace la ecuación de una esfera, entonces pues se puede interpretar como que un punto de luz que emita en el centro de una esfera va a formar su imagen ahí mismo. A lo mejor, y no es necesario que esté exactamente aquí, siguiendo la ley de reflexión, si estuviera el punto un poco más arriba, digamos en donde está la A, la imagen estaría en donde estaría el punto B, o la letra B. Al revés también funciona. Si hay rayos de luz que llegan al punto focal, va a parecer que se reflejan en la misma dirección, como si vinieran del punto focal. Estos dos espejos son muy usados, muy usados. De las aplicaciones más comunes pues están los espejos de vanidad, si son espejos cóncavos, o si son espejos convexos, los retrovisores de tráiler, de camión grande, también llamados espejos de vigilancia. El espejo plano, en el caso del tráiler, le sirve muy bien para tener una idea de la distancia. Sin embargo,
en las vueltas sobre todo, necesita campo de visión, entonces utiliza el chofer los espejos convexos que vienen siempre abajo para tener campo de visión. Y esas son pues dos de las mejores aplicaciones de los espejos esféricos. Otro caso particular de los espejos esféricos sería el de los espejos planos. ¿Por qué son particulares de los espejos esféricos? Pues porque el radio de curvatura se vuelve infinito. Aquí se exige que A sea exactamente igual a menos B. La única imagen que vamos a encontrar a la misma distancia del espejo, pero por dentro del espejo, es una imagen virtual, como si viéramos a través, bueno, realmente es ver a través del espejo, es la que producen los espejos planos. En cualquier espejo, pues la luz se refleja obedeciendo la ley de reflexión, pero en este caso, en el espejo plano, ya sea formando imágenes a la misma distancia del espejo, como acá en la figura de la izquierda, o bien, si queremos concentrar la luz en un punto, el espejo plano va a poder desviar esa luz y poner esa concentración de luz en algún otro punto. Entonces esta es. A lo mejor un reto interesante sería calcular de qué tamaño mínimo debe de ser un espejo para que nosotros nos veamos completos, altura completa de pies a cabeza, solamente reflejándose en el espejo, así como lo dice esta imagen, ¿no? Y estos son todos los casos de superficies cónicas de revolución. O sea, esta ecuación, la ecuación que obtuvimos con el principio de Fermat, solamente describe todos los casos de superficies cónicas de revolución y ya están todos analizados. Entonces lo que sigue es usarlos, y para eso pues vamos a usar la ecuación de construcción del telescopio. Si nosotros nos acordamos, lo dijimos en la clase de lentes, la distancia entre superficies, o sea, la distancia total del telescopio, debe de ser la focal del objetivo más la focal del ocular. El ocular puede ser un espejo o también puede ser una lente. Si suponemos que es una lente, el primero que se le ocurrió fue un monje, Niccolò Succi, el que decía, pues tenemos un espejo, lo podemos ver con un ocular, aquí la imagen formada, y este sería un telescopio que tendría por única desventaja que acá colocamos nuestra cabeza y el ojo, y por lo tanto tapamos la luz al espejo en su mayor parte. El siguiente que propuso el uso de espejos fue Gregory. Se le conoce como telescopio gregoriano, también un monje, y él propuso usar en el primario una parábola que los rayos de luz de infinito concentran la luz en un punto focal de la parábola, y luego una elipse que, como ya hemos dicho, de un punto focal de la elipse lo va a reflejar a su otro punto focal. Y con eso, pues, poner ahí el ocular y obviamente, pues, también observar el efecto telescopio. Estos dos telescopios, pues, en su época no pudieron ser construidos por la dificultad que presenta el elaborar una parábola. Y el primero que lo logró hacer funcionar con suficiente calidad óptica fue Newton. Y él usó un espejo plano para que evitar el problema que observó Succi. Pues si tenemos aquí algo que pues obstruye la luz que entra o que llega al espejo, él le puso una obstrucción muy pequeña, muy pequeña, que es un espejo plano, y con ese sacó la luz, la cual observa con un ocular. Este fue el primer telescopio reflector funcional, y por cierto, cuando Newton pidió ser miembro de la Royal Society, le pidieron que diera la conferencia que hablara justamente de su telescopio.
cosa que por cierto lo ofendió, porque siendo Newton ya había inventado el cálculo, las leyes de la mecánica, ya había visto la gravedad, ya había hecho muchos descubrimientos importantes, y el telescopio lo consideraba un juguete. Pero bueno, a él le pidieron hablar de su juguete. Los otros dos telescopios que están aquí, pues utilizan una parábola fuera de eje, que sería el telescopio tipo Herschel, el herscheliano, y el telescopio Cassegrain, que respectivamente tienen una parábola, la parábola que junta los rayos en su punto focal, y antes del punto focal ponen una hipérbola. Y la hipérbola, como lo dijimos hace rato, si juntan la luz en un punto focal, la va a reflejar en su otro punto focal. Y con ese punto, pues ya se puede observar por un ocular. Entonces, estos serían los telescopios tipo espejo. Falta uno, el de Marin Mersenne, que también es importante porque este diseño de telescopios no necesita un ocular de lente. Utiliza solamente parábolas. Si regresamos un poquito a las parábolas, al caso de las parábolas, que por cierto acá está, fue el primer caso que obtuvimos. Dijimos que una parábola cóncava va a concentrar la luz que viene de infinito en su punto focal. Pero también, si la luz se va a concentrar en su punto focal, digamos estos rayos que vienen aquí, la puede sacar paralela. Y un telescopio de cualquier tipo, ya sea de lentes, de espejos o de lo que sea, lo que va a hacer de inicio a final es tomar todos estos rayos de luz paralelos que viene, concentrarlos, porque eso es lo que hace, y sacarlos en un manojo de rayos bastante más estrecho. ¿Qué significa? Pues que el telescopio recolecta luz. Y es exactamente la idea que tuvo Marin Mersenne al dibujar sus parábolas. Acá tiene una parábola cóncava y acá tiene una parábola convexa. Ambas coinciden en el punto focal, pero si la luz va a llegar a un punto focal, se refleja concentrada. Entonces, observando justamente a través de este par de espejos, se puede tener el efecto de telescopio, y sin más, no hay otra explicación. El segundo espejo, el pequeño de aquí, actuaría como el ocular de lentes de cualquiera de estos espejos. Por cierto, también puede ser una parábola cóncava, en vez de una cóncava y una convexa, también dos parábolas cóncavas van a tener exactamente el mismo efecto. Luz que proviene de un punto focal y se refleja en una parábola, pues va a salir también paralela y concentrada, ¿no? Entonces este telescopio, pues conceptualmente funcionaría igual, pero no se tienen registros de que se hayan construido así para uso comercial o con éxito este tipo de telescopios. Sin embargo, esa idea, fantástica idea de Marin Mersenne, tiene otra aplicación que más adelante platicaré. Por cierto, también esta diapositiva completo con los nombres de los telescopios, Suchy, Newton, Herschel, Cassegrain, Gregoriano y Mersenne, también se podría llamar cráteres de la Luna, porque cada uno de los inventores de diseño de telescopios tiene un cráter en la Luna con su nombre. Bueno, pues las imágenes y objetos reales se forman mediante rayos de luz reales y se pueden proyectar en una pantalla. Los virtuales, pues realmente no existen, no se pueden proyectar, pero parecen estar ubicados en donde no llegan los rayos de luz. Entonces,
pues esa es la manera de distinguir una imagen real de una virtual. Para el caso de un espejo plano, las imágenes virtuales están del lado opuesto, detrás o a través del espejo. Y siempre van a estar a la misma distancia del objeto al espejo, a través de él, sin importar el ángulo de observación. Y invertidos lateralmente. Bueno, pues hasta aquí de este asunto de espejos. Vamos a ver ahora cómo se forman las imágenes en los espejos. De aquí en adelante, pues voy a suponer espejos esféricos. Y los espejos esféricos, igual que las lentes, pueden pues dibujarse rayos que parten del objeto. Y justamente con estas tres reglas en donde se juntan los rayos, se puede formar la imagen. Entonces, concentrémonos en el rayo verde. Es el rayo que procede a lo largo del radio, o sea, pasa por el centro de curvatura del espejo. Si hay un rayo de luz que pase por el centro de curvatura, pues cualquier luz que llegue al espejo desde su centro se va a reflejar exactamente en la misma dirección. Siempre. Si en el caso de un espejo convexo, aquí está su curvatura, si es un rayo que llega o que va a llegar a ese centro de curvatura, va a reflejarse en la misma dirección. Un rayo de luz que llegue paralelo al eje, pues va a pasar a través del punto focal del espejo cóncavo o como si viniera del focal del espejo convexo. Aquí están los dos rayos. Pasa por el foco. Obviamente va a intersectar al verde. Lo mismo acá. Se refleja como si viniera del foco y se puede dibujar su intersección hacia atrás. O sea, aquí tendríamos un objeto real, aquí tendríamos un objeto virtual, pero ambos formados con estas tres formas, ¿no? El rayo que pasa a través del foco, el rojo, y llega al espejo, se va a reflejar saliendo paralelo al eje óptico. Y en los espejos, pues eso es debido a la ley de reflexión. El rayo que toca el vértice del espejo se refleja con el mismo ángulo que llegó al eje óptico. El mismo ángulo de signo contrario, pues para cambiar de lado, pero acuérdense, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, por lo tanto, donde se junten todos esos rayos, ahí se va a formar la imagen producida por un espejo. Bueno, esto ya lo dijimos. Si la luz está en el centro, toda la luz se va a reflejar ahí mismo. Si está en otra posición, pues se va a localizar en otro punto cercano. Ya sabemos que en ese caso esta forma del espejo sería una elipse, pero bueno, vamos con esferas. En una región que se llama la región paraxial, o sea, unos espejos esféricos suficientemente pequeños, esto podría suceder sin ningún problema también, ¿no? Y en ese caso, en el caso de los espejos esféricos paraxiales, esta ecuación funciona exactamente igual que con las lentes, pero en este caso la posición de la imagen y la posición del objeto van a tener el mismo signo. Acá, en la ecuación de Gauss para las lentes, era 1 sobre f, pero f en los espejos es igual al radio de curvatura sobre 2. O también, si definimos que la curvatura del espejo es el inverso del radio, pues entonces también podría ser igual a 2 veces la curvatura. Algunos autores prefieren trabajar con curvatura, otros con radios, pero vamos, la ecuación es exactamente la misma en ambos casos. El aumento puede ser de dos signos, positivo si la imagen es no invertida, un aumento negativo solo cuando se invierte la imagen. Y se calcula exactamente igual que en el caso de las lentes, el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto o la posición de la imagen sobre la posición del objeto. Si le hacemos caso a esta leyenda que se ve muy comúnmente en todos los autos,
los objetos en el espejo están más cercanos de lo que aparentan, pues podríamos calcular, por ejemplo, la curvatura de este espejo. Realmente la posición del objeto, este carro que está aquí atrás, pues está a 5 metros del espejo. Pero adentro del espejo, o sea, esta imagen pareciera que está solamente a 50 centímetros. Si calculamos su amplificación de este espejo es 0.1x. Una décima de amplificación, está reduciendo. Y si calculamos la focal del espejo, pues haciendo uso de la ley de Gauss directamente obtenemos que la focal es de 0.45 metros, 45 centímetros. Por lo tanto tiene un radio de curvatura de 90 centímetros. Solamente haciendo uso y aplicación directa de la ley de Gauss. Esto también es interesante porque los espejos también pueden usarse para desviar la luz. En ambos casos, en ambos espejos, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Y los espejos pueden formar un ángulo cualquiera entre ellos. Si el rayo llega a un espejo, digamos al M1 porque es el primero que llega y al M2 porque es el segundo en el que se refleja, entonces están afectados por estas ecuaciones. Podemos definir el ángulo delta y el ángulo gamma y por lo tanto los triángulos que están acá, 180 menos alfa, pues obviamente que es el ángulo complementario a los ángulos alfa. Si este ángulo se incrementa o decrementa, las normales del espejo, los ángulos que forman las normales de los espejos, también va a reducirse o a incrementarse. Por lo tanto, este ángulo que está aquí interno va a ser 180 menos alfa, más gamma más delta, pues van a ser iguales a 180. En el otro triángulo, en el triángulo formado por los rayos de luz, no por las normales, ahí vamos a tener 2 veces gamma, 2 veces delta, porque son los ángulos de la ley de reflexión, y el ángulo beta, que está opuesto por el vértice, igual a 180. Pues en cualquiera de los casos hacemos un despeje y podemos sustituir una en otra para llegar a el ángulo de desviación que sufre la luz al reflejarse en dos espejos. Y ese ángulo es 180 menos 2 veces la inclinación de los espejos uno respecto a otro. Ahora, respecto al número de imágenes que se podrían formar con dos espejos, también se pueden calcular con esta ecuación. El número de imágenes 360 menos el ángulo que forman, menos 1. Se comprueba rápido. Supongamos que se están a 90 grados. Dos espejos a 90 grados y ponemos un objeto para ver cuántas imágenes forma. 360 entre 90 son 4 menos 1. Son 3 las imágenes formadas y un objeto real. Los espejos tienen muchísimos usos. Aquí, por ejemplo, ¿podría decirse que esto es un holograma? No, es una ilusión, una imagen real. Estos dos espejos que están aquí por dentro son parábolas totalmente simétricas. La única situación es que uno tiene un agujero y por lo tanto un objeto colocado en la superficie de una parábola suficientemente iluminada, claro, ese objeto va a emitir su luz y la otra parábola va a formar su imagen justamente aquí. Por lo tanto, si uno pone directamente su mano, está uno tocando una imagen real formada por dos parábolas. Esta es la explicación que dio Marin Mersenne para su telescopio, solamente que él hace que las parábolas no sean simétricas, que sean de diferente curvatura. Pero la idea es exactamente la misma. Otros espejos que se pueden usar, el pozo infinito, son espejos paralelos que pueden formar imágenes múltiples de ellos mismos y que por cierto también se puede calcular el momento en el que termina la energía y por lo tanto el número de imágenes que puede formarse, conceptualmente infinitas, pero realmente hasta donde la energía pueda reflejarse, ¿no?
Estos espejos también son, bueno, dijimos de vigilancia, y pues también tienen una lámpara, sirven muy bien para detectar objetos debajo de los vehículos o debajo de objetos pesados, entonces por eso se utilizan este tipo de espejos. Espejos de vanidad muy pequeñitos, o espejos gigantes. Aquí está el tamaño de una persona en este espejo, que es del telescopio Keck, que está en Chile. Y cómo se sostiene el espejo, la estructura mecánica que sostiene esos espejos. Es obvio que en un telescopio pues se requieren espejos grandes para captar la mayor cantidad de luz, ¿no? Y bueno, también se pueden, aquí en esta hay otra imagen de aquí abajo, a la izquierda, muchísimos espejos alrededor de un punto. Esto se le conoce como helióstato y sirve pues no precisamente como calentador solar, sino como concentrador de energía, pues para convertir el calor que tiene en otro tipo de energía, ¿no? Y un efecto curioso, esto que se ve en carreteras, pareciera que la carretera está mojada y llegamos y está totalmente seca. Esto tiene que ver más con un efecto de lente que con un efecto espejo. Sin embargo, se le llama espejismo. ¿Por qué digo de lente? Pues porque acá la atmósfera cambia su índice de refracción en un gradiente y debido al calor está más caliente el aire aquí en la superficie que en la parte de arriba. Por lo tanto, lo que se cree que se ve es un espejo que refleja la luz del cielo, que es lo que está aquí en la imagen en la carretera. Lo que realmente se ve es la luz que viene del auto o de esta parte cercana a la carretera, curvándose y reflejándose hacia nosotros. Estos son los espejismos. Insisto, es más efecto de lente que de espejo, pero se le llama espejismo. Ah, por cierto, hay una palabra que se utiliza para sistemas ópticos que tienen espejos y tienen lentes. Se llaman sistemas catadióptricos. Y la palabra realmente es reflejo de luz sin fuente de luz, que se utiliza en los reflectores de motocicleta o de bicicleta. Pero también un sistema catadióptrico puede ser un periscopio. Estos son periscopios ya profesionales de submarino porque tienen interno un telescopio y espejos o prismas. Cualquiera de los dos pueden ser prismas o pueden ser espejos, deben de estar totalmente sellados y pueden, en el caso del diseño de la derecha, extenderse la longitud necesaria para poder observar algo que esté, pues digamos, en otro plano de superficie, ¿no? Un periscopio sencillo, pues nada más tendría dos espejos, pero no tendría amplificación. Un periscopio medianamente sencillo, pues funciona como un telescopio, pero no se puede extender. Y un periscopio que se pueda extender ya necesita un sistema de lentes para que este camino sea el que pueda cambiar de longitud. Y de otros sistemas catadióptricos, o sea, los que usan espejos y lentes, pueden estar los objetivos de cámara fotográfica. Sony fue de las primeras marcas que introdujo las lentes con espejos para sus objetivos de cámara fotográfica. Y antes de Sony, mucho antes de Sony, solamente se fabricaban este tipo de cosas en telescopios para pues aficionados avanzados. Hay dos modelos. Schmidt-Cassegrain es una modificación que hizo Schmidt al modelo de Cassegrain, donde usaba parábola con hipérbola. Schmidt calculó una lente que permite que todas las superficies sean esféricas, las de los espejos, y su lente puede ser una superficie de cuarto orden o bien dos superficies esféricas.
Y Maxud Top Cassegrain, igual el mismo modelo de Cassegrain por los espejos cóncavo convexo, que son parábolas e hipérbolas. Pero pues ambos, Schmidt y Cassegrain, hacen que los espejos todos sean esféricos y corrigen los defectos con una lente. Pues lo utiliza la empresa Celestron. El Maxud Top Cassegrain es de la empresa Meade, que actualmente pues la acaba de comprar Orion. Entonces, pues estos serían los sistemas ópticos de espejos. Finalmente, pues aquí los tengo que invitar a que busquen un poco más del tema de lentes, porque también existen lentes y espejos en el arte. Aquí vemos un cuadro sumamente interesante, porque incluye un espejo convexo que le llamaban bruja. Las brujitas convexas no servían para dar efectos de luz, porque siempre se ponían cerca de una ventana, y bueno, aparte de buscar esos efectos lumínicos, se usaban para espantar la mala suerte, ¿no? Y este autor fue el primero en incluir un espejo de estos en su obra, en la pintura. Este espejo mide 5 centímetros y medio, y si la observan con suficiente detalle, pueden ver la escena justamente reflejada en el espejo. Entonces es de resaltar la obra de este artista, el incluir un espejo convexo y además el detalle suficiente para ver los reflejos de la ventana y ver toda la escena desde allá atrás del espejo. Finalmente, conceptos clave: espejo cóncavo, espejo convexo, aumento, telescopio, imagen real, objeto virtual, es lo mismo, imagen virtual, ecuación de Gauss para espejos, espejo convergente, espejo divergente, la aberración cromática, diafragma, foco virtual. El diafragma realmente es una rondana, así se puede llamar, que nos va a cerrar el paso de luz. Cónica de revolución, pues todos los espejos cóncavos y convexos que vimos, catadióptrico y helióstato. Bueno, espejismo también es otra de las definiciones. Y concluimos también pues con el resumen de las ecuaciones que ocupamos en esta presentación. Pues terminamos con el tema de lentes y espejos. Ahora sí, explicando bien espejos, ¿no?